A las 3:21 de la madrugada del 24 de marzo de 1976, los habitantes de Argentina se enteraban a través de una cadena nacional por radio y televisión que los militares una vez más tomaban el poder. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Y tras eso, en esos mismos canales y emisoras, muchos programas y artistas tuvieron que dejar de aparecer al aire o al menos modificar algunas cosas. En este video vamos a verlas. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a repasar algunos programas y artistas censurados por la última dictadura militar en Argentina. Tema que eligieron los miembros manijas del canal. Abajo tenés un link en la descripción en donde podés ver de qué va. Si no, como siempre, te podés suscribir al canal apretando el botoncito que dice suscribirse, que ese es absolutamente gratis. Te avisa a vos, me hace feliz a mí, todos contentos. Muy bien, dicho esto, arranca. Muy bien, vamos a comenzar este video que no va a ser exhaustivo ni mucho menos. Vamos a hacer un repaso con algunos ejemplos, pero se nos van a pasar un montón de cosas que, como siempre, invitamos a que nos dejen en los comentarios. Principalmente porque la información sobre este tema no es súper abundante, pero es un tema que está re bueno. Desde la serie de golpes de estado iniciada en 1930, el del 76 sería el sexto que se daba en el país contra presidentes civiles y el 10º gobierno conducido por las Fuerzas Armadas. Como que medio que cada vez que en la tele o en la radio interrumpían el programa con esta locución: transmiten LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Estabas medio tipo así y después así. En este en particular, tras el anuncio de lo que se llamó el proceso de reorganización nacional, empezaron a circular prohibiciones a lo loco sobre muchas personalidades de los medios y la cultura. A los distintos medios llegaron misivas del gobierno militar sugiriendo que se redujera la difusión de artistas como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Sui Generis, Lito Nevia, Spinetta y todas sus bandas, León Gieco, Víctor Heredia, entre muchísimos otros artistas nacionales, y también muchos grupos de afuera como los Beatles, Led Zeppelin, Genesis y un montón de más, de una lista gigantesca en la que básicamente lo único que podías escuchar era Aurora. Alta en el cielo, una águila guerrera. Y hasta ahí, porque capaz aparecía una controversia con lo de azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar, porque el mar no es azul, por más que Cristian Castro diga otra cosa, y el cielo tampoco es azul, y entonces capaz se terminaba entendiendo que le escribió a alguien que quería alterar el orden de las cosas, el orden del color del cielo y el orden del color del mar, y te salía una averiguación de antecedentes. Con respecto a la tele, después del golpe, los canales se repartieron. Canal 7 quedó en manos de la Presidencia de la Nación, Canal 9 fue para el Ejército, el 11 para la Fuerza Aérea y el 13 para la Armada. Y la censura se ejerció a través de las direcciones artísticas de los propios canales, y de hecho apareció la figura de, comillas, asesor literario, comillas, que era quien leía los libretos de todos los programas antes de que se grabaran. Me mata la sutileza de ponerle asesor literario al tipo que decidía si entrabas en una lista negra o no. Por otra parte, desde el Confer se calificaba a los programas como NHM, o sea, no en horario de menores, o NAT, no apto para televisión. Y se elaboraban orientaciones, disposiciones y recomendaciones. Tráeme un container de comillas, por favor, acerca de las temáticas que básicamente tenían que resguardar los valores nacionales y los principios morales de los ahora gobernantes, claro está. Sin ir más lejos, existió el comunicado 19, que era bastante explícito respecto a la posibilidad de decir lo que se te cante en los medios de comunicación, y hablaba de una reclusión de hasta 10 años para quien perturbara o desprestigiase el accionar de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. O sea, en resumen, estaba censurado hablar de censura también. Esa era posta, censura posta. Como siempre, este meme es lo más gráfico que hay. Y la censura no solo estaba detrás de aquello que pudiera cuestionar el accionar o las medidas del gobierno de facto, sino que también buscaba salvaguardar las buenas costumbres de la sociedad. Nunca un Perdón Centennials tuvo tantas comillas como este. Algunas de las recomendaciones entonces tenían que ver con que en la tele no aparecieran parejas descontentas. Ana María Muchnik, la histórica conductora del programa Buenas tardes, mucho gusto, contaba que cuando invitaban a un psicólogo al programa para hablar de cuestiones de pareja, la bajada terminante era que justamente no se podía usar el término pareja, sino que tenía que decir matrimonio. Y se buscaba también que los títulos tuvieran significado
resultados positivos en cuanto a lo moral y que lógicamente eviten en sus tramas o contenido cualquier tipo de alusión a problemas sociales. Los criterios para determinar qué podía salir al aire y qué no a veces eran un poco borrosos. Cuenta Carlos Ulanowski en Días de Radio que entre la lista de artistas que no se podían escuchar en la radio estaba Carlos Gardel. Nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Algunos medios consultaron sobre esta medida al capitán Hugo Adamoli, que era interventor en 3 de las emisoras más importantes, porque era raro que no se pudiera escuchar al cantante de tango más emblemático del país. La respuesta fue que Gardel solo se cuestionaba cuando estaba acompañado por guitarras. ¿Qué onda? ¿Con una guitarra Gardel daba hippie? ¿Qué pasó? Bueno, no. Simplemente a la esposa del capitán no le gustaba cuando cantaba con la guitarra. Bárbaro viejo, ¿eh? Quedamos así. Así como muchísimos autores de libros infantiles fueron prohibidos, María Elena Walsh, Elsa Bornemann y muchos otros, hubo un particular ensañamiento con los contenidos dirigidos a los pibes por una cuestión de que los niños serían el futuro y mejor que ese futuro salga rectito y no torcidito. Entonces con esa lógica se levantaron algunos programas como por ejemplo Érase una vez el hombre, una serie educativa franco-canadiense que salía por ATC, que según Verónica Smink de la BBC, el argumento fue porque el programa había puesto en tela de juicio el concepto de creación divina como origen del mundo. Fueron necesarios más de 1000 millones de años, más de 10 millones de siglos para que llegara a surgir esta primera célula, fuente de toda vida. Ojo, también molestó otro capítulo en el que hablaba de la contaminación ambiental, digamos todo. No. Aquí yo no me baño ni hablar. Y creo que es el momento de tomar una decisión. En la tele de esa época también se podían ver noticieros oficialistas y programas de humor costumbrista con cómicos consagrados. Carlitos Balá, por ejemplo, por un lado protagonizó varias películas junto a Palito Ortega que de alguna manera ubicaban a las fuerzas de seguridad en un lugar bastante benévolo. Por ejemplo, Dos locos en el aire de 1976, en la que Balá y Palito formaban parte de la Fuerza Aérea. Esto lo vamos a arreglar después. En el patio de visitas te espera tu madre. ¡No! ¡Vieja! ¡Así no! O Brigada en Acción de 1977, en donde eran dos policías honrados y divertidos. Si usted me mata, ¿quién lo salva en los procedimientos? Vamos que te tenés que cambiar. ¡Vamos! ¡Allá! Pero por el otro, Balá también tuvo que enfrentar una ridícula censura cuando empezó a hacer en su programa de televisión un personaje de un nene travieso que tenía un latiguillo que consistía en decirle a su mamá, la actriz Lita Landi, mamá, ¿cuándo los vamos? ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Cuándo lo vamos? Todavía falta otro acto. O sea, decía los vamos en vez de decir nos vamos. Eso. Y que un niño hable mal fue motivo suficiente para que el cómico tenga que dejar de hacerlo, porque era considerado un muy mal ejemplo para los niños según los parámetros de los censores. Algo parecido le pasó al humorista Mario Zapag cuando formaba parte de Operación Jajá. En ese programa Zapag ya hacía una imitación de Borges que después seguiría haciendo en tiempos de democracia. Porque por ejemplo yo digo una tontería y no pasa nada, yo en cambio digo una estupidez y la traducen a 10 idiomas, ¿no? Pero el 2 de julio de 1981, un comunicado firmado por el titular del Confer prohibió ese personaje alegando que se trataba de un atentado a la cultura argentina y al prestigio del escritor. Zapag por la duda dejó de hacerlo y chao. Hasta el propio Borges se desmarcó de esta arbitrariedad diciendo con el esfuerzo que se habrá tomado para copiar mi manera torpe de hablar. Otro humorista que estuvo un tiempito fuera de la pantalla por orden de la censura militar fue Alberto Olmedo. Esto fue a raíz de un chascarrillo que hizo en su programa El Chupete que se emitía por Canal 13. Resulta que el 4 de mayo de 1976 el locutor anunció que Alberto Olmedo había fallecido. En realidad las palabras textuales fueron: el actor Alberto Olmedo está desaparecido. Por supuesto era mentira, era una joda, era un bait, pero de los años 70. Pero no solo la audiencia se volvió loca llamando al canal y a los diarios para chequear la noticia, algo que muchos periodistas actuales ya no hacen y que Nobleza Obliga muchas veces nosotros en este mismo canal tampoco hacemos, sino que además le valió que le levanten el programa intempestivamente. La situación fue aclarada como una broma al día siguiente, pero el uso de la palabra desaparecido no había pasado desapercibida para los militares. Así que chau programa y un tiempito fuera a comer banco. Después
Olmedo volvería y consolidaría aún más su carrera en películas cómicas junto a Jorge Porcel durante casi todo el periodo de la dictadura militar. Las listas negras con actores y actrices se iban acrecentando con el correr de los meses, aunque algunos apenas días después del golpe dejaron de tener lugar en televisión. Cuenta Luis Brandoni que por esos años estaba trabajando en la novela La aventura de vivir junto a Marta González por Canal 9 y 2 días después del golpe ya figuraba en una lista. Y no solo eso, en el último guión de la novela, Brandoni tuvo que leer con sorpresa cómo de repente su personaje se iba a vivir a Japón y a él no le habían comentado nada. Debo irme, mi planeta me necesita. Sin embargo, otros programas continuaban con su transmisión sin mayores problemas, como fue el caso del emblemático Almorzando con Mirta Legrand, que en 1976 ya llevaba 10 años en pantalla. Hay un ministro, Poniatowski, que tuvo que renunciar por las cosas espantosas que le decían. Pero lo que pasa es que en Europa todo el mundo dice lo que se le da la gana de todo el mundo. Uno que dijo, si pasa, pasa, fue el reconocido autor y productor de telenovelas Alberto Migré, que tenía en sus manos el éxito de Rolando Rivas Taxista. La vieja loca que va y te provoca, porque le gusta tu excrecho, la noviecita que tuvo su cita. En el año 1979, en plena dictadura, la novela fue reeditada, pero sufrió un fuerte recorte por parte de la censura por 2 motivos. Primero, porque el actor Luis Politi, sí, el padre de Andrea, que cumplía un importante papel en la novela, estaba en estas listas negras. Pero también porque la novela había dado un giro y el hermano del protagonista se metía en la agrupación Montoneros, lo mataban y lo hacían desaparecer. Como decís, bueno, ese giro puntualmente también, ya no es lo de la guitarra de Gardel, quiero decir. Pero bueno, cuestión que le terminaron recortando tanto la novela que a Rolando Rivas casi no le queda ni el taxi. Otro programa que continuó durante aquellos años fue el de Tato Bores. Tato estuvo censurado durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, fue censurado en el golpe militar anterior, tuvo la famosa situación con la jueza María Servini de Cubría, Barú Barú Budía, durante el menemismo. Pero no estuvo prohibido durante el proceso. De hecho, en su programa Tato para Todos, que salía por Canal 13, solía tener monólogos y sketch en los que hablaba de la realidad política del momento. Incluso en 1980 hace un sketch en el que simulaba estar hablando con Videla. Esto quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. Y al igual que la televisión, la radio y la música, el cine también se vio bajo la lupa en este periodo. De hecho, funcionaba el ente de calificación cinematográfica, que era algo medio así. Bocha de cosas eran medio algo así. Enciclopedia Ilustrada de Salvat. Marxista. El Principito de Saint-Exupéry. Socialista. Este ente empezó a funcionar durante la dictadura de Onganía y se disolvió en 1983. Se prohibieron y cortaron unas 727 películas, la mayoría durante el golpe del 76, y quien encabezaba este ente era Miguel Paulino Tato. Hasta hay una película sobre este tipo llamada El Censor, que medio como que tenía un éxtasis en cortar y censurar películas. De hecho, lo escuchás hablar y decís, ok. Exactamente, hemos prohibido ya 125 películas, estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica. De hecho, cuando le hacían notas, el tipo decía cosas como, no, yo ya corté 180 películas, quiero ver si llego a las 200, cosas así. Y espero que si me dejan unos meses más, voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. Era tan famoso por su vocación de hacer mierda a todas las pelis que pasaran por sus manos, que hasta Sui Generis le dedicó una canción. Se vuelve a encerrar a oscuras y en su sala de cuidar la moral. Y finalmente, como para ir cerrando este video, en 1980 se dio un hito que significó un antes y un después para la televisión argentina. ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Estos, los de la bandera nacional. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Y con la televisión a color y ya en el ocaso de la dictadura, la guerra de Malvinas en abril de 1982 mostró algunas cosas. Por un lado, que la información que veías en la tele era casi nula y que se buscó deliberadamente hacer creer a la población que estábamos ganando. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. E incluso se
apeló a la buena voluntad de la sociedad con ciclos como las 24 horas de las Malvinas, una transmisión de un día entero en la que se recaudó dinero, alimentos, regalos, cartas para los combatientes, cartas de agradecimiento, de apoyo y ese tipo de cosas, y un montón de cosas más. Un mes después del ciclo, la guerra terminó y el destino de todo lo recolectado fue completamente incierto. Nunca hubo rendiciones, ni se sabe dónde fue a parar, pero sí se supo que poco o nada le había llegado a los soldados argentinos. Y así se va este Perdón Centenias. Muchas gracias a los miembros Manija por haber elegido este tema. Pasarle el video a alguna persona que creas que le puede llegar a copar. Si no, como siempre, un like, un comentario me ayudan un montón. Y si tenés 2 minutitos más, mirate alguno de los 2 videos que vienen ahora al final. Gracias por haberme acompañado este ratito, los quiero un montón. Nos vemos la próxima, gente. Chao.